Contreras no duda en describirse como un actor argentino nacido en Chile. Desde su llegada a nuestro país en 1975, Contreras comenzó una carrera en cine, teatro y televisión que lo confirmó como uno de los actores más destacados y versátiles del medio. Entre sus numerosos trabajos se encuentran las películas No toquen a la nena, La parte del león, La historia oficial, Made in Argentina y De amor y de sombras. Las obras de teatro Muerte accidental de un anarquista, Esperando a Godot, 6 personajes en busca de un autor, La vida es sueño, Cenizas y tiras emblemáticas de la televisión como Buscavidas, El elegido y Vidas robadas. Contreras también se destaca como director y entre tantos reconocimientos recibió el Premio Catalina de Oro del Festival de Cartagena, el Premio Martín Fierro y el Premio Conex. En 2013 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, con nosotros, Patricio Contreras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te da? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. No es el Actors Studio, ¿eh? No. Te aclaro. El Actors Studio hay más gente. Hay más gente, ¿no? Menos mal que no es el Actor Studio. ¿Por qué? Porque mi inglés no pasa del nivel de Tarzán. Pero trabajaste en alguna película. Sí, en un par de películas americanas, sí. No recuerdo cuáles, pero recuerdo que te vi en un par de películas. Trabajé en Gringo Viejo, que dirigió Luis Puenzo. Ah, Gringo Viejo, bueno, claro, Con mixta. Jane Fonda y Gregory Peck. Y con Antonio Banderas trabajé en una película americana bastante mala, basada en una novela bastante floja de Isabel Allende, que es... no me acuerdo el nombre. Bueno, se ve que olvidó. Una novela olvidable de Isabel, que se filmó acá en Mendoza y en Buenos Aires, intentando asemejar a Chile, porque la acción transcurría en Santiago de Chile. Ah, sí, no recuerdo el título. De amor y de sombra. De amor y de sombra, Sí. claro. Hoy estás con todos los días tenés tu acento chileno, no se te ha ido. No se me ha ido, ¿no? No se te ha ido. Sí, yo hablo una especie de dialecto ya que no Viró es ni acuyano, chileno. viró acuyano. Viró acuyano, claro. Sí, no es ni argentino ni chileno, es un dialecto extraño. ¿Dónde Perdón, naciste? ¿En qué ciudad? Yo en Santiago de Chile. De ahí soy. Del barrio de San Diego, un barrio populoso de la ciudad de Santiago, digamos, muy cerca del centro, a 20 cuadras de la Alameda, y habitante ciudadano, me gustan las ciudades, tal vez por haber nacido en una parte tan central de Santiago. Una gran ciudad, hermosa ciudad. Sí, además. hermosa, cada vez más bonita, así que, pero sin saber yo fui un flaneur desde mi adolescencia, gran caminador de la ciudad de Santiago. Y enamorado de algunas perspectivas, como la Alameda, con el fondo de la cordillera, cuando se veía, ahora se ve solamente después de los días de lluvia, ¿no? El Cerro de Santa Lucía, ¿no? El Cerro Santa Lucía, el Cerro San Como Cristóbal. es tan culpable por la noche, tan inocente de día, como escribió Neruda. Sí, sí. Que uno se imagina cuando lee a Neruda un cerro, y es una roca grande. Es un digamos. cerrito, Un un cerrito que cerrito. está, lo curioso es que está en pleno centro de Santiago. Está al lado de la feria. He ido mucho a la feria. Hay una feria... Del libro. Del libro, de artesanía también. Sí, Bueno, en la del libro estuve. Sí, en la Feria del Libro se hace en la antigua estación de ferrocarril Mapocho, cerca del mercado. Y en la Alameda está el Cerro Santa Lucía, enfrente de la Biblioteca Nacional. Claro, la geografía de Chile, en general, casi toda es muy accidentada, entonces muy entretenida, así que su propia arquitectura, la de Chile, de distintos puertos, salvo el norte, que ahí sí el desierto llega prácticamente hasta el mar, pero el resto
es muy accidentado, por lo tanto hace que la arquitectura misma sea bastante entretenida, bastante, como acá suele ser Córdoba, por ejemplo. Es como vos decís, cuando yo era chico, todos los bonaerenses, porteños y bonaerenses en el amplio concepto de la pampa húmeda o de la llanura, recibimos un enorme impacto cuando tomamos contacto por primera vez con la orografía, con un paisaje como el de Chile. ¿A vos qué te pasó cuando tomaste contacto con la llanura infinita, ¿no? Con lo que creo que Roger Caillois definió como un vértigo horizontal? Un vértigo horizontal, claro. Sí. No sé, es extraño no tener los límites, conciencia de los límites. La cordillera está presente todos los días que uno amanece en Santiago, si el smog le permite ver, ¿no? Pero es raro, es abismal, digamos, el horizonte infinito de la Pampa, lo que le pasa un poco a Don Segundo Sombra al final de la novela, ¿no? Que va siendo de alguna manera tragado por esa pampa. Por ese vértigo, ¿no? Por ese vértigo, ¿no? Y es muy curioso no tener referencia. Y cuando estuve por primera vez en Humahuaca, en La Quebrada, sentí que era mi hogar, que uno se siente cobijado por los cerros. Así como hay gente que se siente asfixiada por los cerros, sí, ¿no? Que la falta de perspectiva, de horizonte. De horizonte, ¿no? En el caso de los que somos andinos, nos sentimos protegidos, como que ahí están los brazos de la madre acogiéndonos, ¿no? Yo lo escuché por primera vez en Ushuaia, me hablaban de que existe allí la angustia de la ausencia de horizonte. Y se me ocurre que tiene que ver con la angustia de quienes no son NIC, nacidos y criados allí. Exacto. Porque hay la niñez es la patria esencial, ¿no? Claro, y es lo que te marca. ¿Cuándo viniste a la Argentina por primera vez? Yo el año 75, marzo del 75, o sea, por lo tanto el próximo año ya van a ser 40 años redondos que llegué a la Argentina. Y llegaste ya como actor, comenzaste Sí. tu carrera actoral en Chile. En Chile el año 1970 debuté profesionalmente, a fines del 69 en realidad. Ya en el 70 estaba integrando una compañía legendaria de Chile que es el Ictus, una compañía que ya tiene más de 60 años creo, por la cual hemos pasado distintas generaciones. Algo parecido al Clan Stivel. Algo parecido, incluso cuando yo me integré, coincidió con el inicio del gobierno de Salvador Allende y con el Ictus que debutó en televisión, digamos, de alguna manera teniendo el modelo del Clan Stivel, teniendo una sala propia y un programa propio en la televisión con el mismo equipo, ¿no? Y ahí estuve hasta el año 75, que precisamente con el Ictus vinimos acá a Buenos Aires. Alguna vez escuché que contabas que la dictadura de Pinochet no tomaba conciencia de que el teatro era tan peligroso como la TV. Hubo mayor persecución desde el cine, la disolución de lo que era toda la actividad cinematográfica, pero con el teatro hubo como un tiempo, un hándicap un poquito más largo. Yo creo que más ignorante que los milicos argentinos, digamos. Los argentinos tenían una tradición de quema de teatro. Lamento la inteligencia de los militares argentinos. Más informados, ¿no? Más informados, ¿no? De lo disolvente que puede ser el teatro en una sociedad, lo crítico, lo punzante, lo agudo, lo subversivo que tiene el teatro y el arte en general, ¿no? Entonces, al comienzo allá no le dieron bola, tal vez porque, bueno, el movimiento teatral, por cierto, no tiene nada que ver con el de Buenos Aires, mucho menos en aquellos años. El cartel, lo normal es que hubieran 10, 15 obras de teatro funcionando y no más allá. Entonces yo creo que lo miraron en menos al teatro como lugar de disidencia. Pero sin embargo lo fue y cumplimos los actores chilenos un gran trabajo desde allí. Después se avivaron, después entonces
una manera de censurarlo fue que a las obras que no consideraban de interés cultural, que eran precisamente donde veían alguna crítica, no las eximían del impuesto del impuesto al valor de la entrada. Entonces era prácticamente imposible hacer esa obra. La asfixiaban económicamente. Económicamente, claro. Y viniste a la Argentina, ¿y cómo te costó o tuviste, no es suerte la palabra, vos lo decís, venís de un lugar donde es muy difícil actuar, más complejo, menos oportunidades, y llegaste a una ciudad donde había más oportunidades? ¿Lo sentiste o sentiste la dificultad de ser, yo no te considero un extranjero, te considero un compatriota latinoamericano, además vos sos un argentino nacido en Chile, ¿no? Como alguna vez te definiste. Pero ¿cómo viviste esa llegada desde el lugar de actor? Con fascinación, porque nosotros conocíamos bastante del teatro o bastantes actores argentinos y de la televisión en particular, precisamente por la exhibición en la televisión chilena de Cosas Juzgadas, el programa del Clan Estíbal con Norma Leandro, con Bárbara Mujica, Marilina Ross, Emilio Alfaro, Carlos Carela, el Lupi, Juan Carlos Gené. Entonces conocíamos a estos actores más los actores invitados, como recuerdo a Pepe Soriano, que yo lo vi en la televisión chilena antes de imaginar que lo conocería y trabajaría con él alguna vez, o a María Rosa Gallo, que eran invitados de esos programas del Clan Estíbal. Entonces yo ya tenía una gran admiración, teníamos una gran admiración los actores chilenos por el trabajo que se hacía en la Argentina, y después ya instalado acá, ver la calle Corrientes, que sigue siendo a los ojos de alguien de afuera impresionantemente poblada de espectáculos teatrales y tan viva, con tanta dinámica. Hace poco unos amigos españoles, actores, me decían esto, admirados, digamos, de la concurrencia y la cantidad de estrenos que hay en Buenos Aires. Entonces, ante los ojos de un muchacho casi adolescente que salía de la adolescencia, como yo, primera vez que salía de Chile, conocer una metrópoli como Buenos Aires y con esa cantidad de actividad cultural, era simplemente fascinante. Fascinante, es decir, quedé hipnotizado y de alguna manera decidí, apenas vi este movimiento, dije yo quiero no solamente visitarlo, sino quiero usar estas calles, estos cafés, estos restaurantes, estas librerías, estos teatros. Yo recuerdo, lo primero que recuerdo de haberte visto es en una película, creo que es No toquen a la nena. No toquen a la nena. ¿Ese fue uno de tus primeros trabajos o fue en paralelo? Ese fue el primer trabajo en cine en Argentina. ¿En teatro qué hiciste? En teatro yo había eso, bueno, vine haciendo teatro con esta compañía, con el Ictus, en marzo del 75, estuvimos 2 meses en el Teatro La Salle, con una gran repercusión de público, porque gustó nuestro trabajo y porque además había un elemento propio de la época, de ese momento tan dramático de Chile, en donde había una gran solidaridad con lo que estábamos sufriendo los chilenos, que era el inicio de una larga dictadura que fue la de Pinochet. Entonces, creo que sumado a la admiración que provocó nuestro trabajo, y que nos halagó mucho, por cierto, estaba esta solidaridad del público chileno que cuando se enteró de que éramos disidentes, si bien podíamos vivir dentro de Chile, estábamos prohibidos en la televisión y en la radio, nos permitían seguir trabajando en nuestra sala. Cuando el público se enteró más o menos qué posición teníamos, sentimos su apoyo y terminamos con la sala con sillas en los pasillos, digamos, con la sala repleta, ¿no? Me corrijo, en realidad vos te definiste no como un argentino nacido en Chile, como un actor argentino nacido en Chile. Aunque... Así es, porque me parece más justo, porque en realidad, si bien yo ejercí como actor profesional en Chile 6 años, mi carrera, ya que van a ser 40 años en la Argentina, ha sido desarrollada prácticamente acá en Buenos Aires, en la Argentina, y específicamente mi carrera cinematográfica, que ha sido muy afortunada, se inició
y se ha desarrollado prácticamente siempre en Argentina. Y de esa proyección he podido trabajar en cinematografías como la española o la americana o la mexicana, ¿no? Entonces me parece justo decir que soy un producto de acá en realidad. Soy un actor argentino ya a esta altura que nació y se formó en Chile, eso es cierto. Y sos, insisto, un compatriota de la patria grande. Así es. Vamos a un corte y seguimos conversando con Patricio Contreras. Entre los personajes que hiciste has hecho porteños más de una vez. Yo Sí. me cuesta imaginar un actor argentino haciendo de pronto el acento chileno. Y sin embargo, Pablo Cedrón es un actor que tiene una gran habilidad para imitar acentos como el paraguayo, y el chileno lo hace perfecto. Entiendo que Pablo vivió en alguna época en el sur de la Argentina, en donde la convivencia con los chilenos es bastante fuerte, ¿no? Y él ha sido el único actor argentino que yo le compro el chileno que hace. Sí, es cierto, es difícil. hace poco, bueno, cuando vi la película Néstor Kirchner de Paula de Luque, hay una entrevista a la madre de Néstor Kirchner, fallecida hace muy poco, y ahí uno, bueno, siente su dulce acento chileno, ¿no? Eso sí. habla de esa hermandad patagónica. Así es, así es. Yo estuve, uno de los festivales de cine más hermosos en los que estuve en mi vida es el de Puerto Natales. En la Caverna del Milodón. La Caverna del Milodón, un festival. Sí. ¿Vos has estado? No, he sido invitado varias veces y lamentablemente no he podido asistir. Ahora no se hace más. Se hacía la función de estreno en una caverna, Sí. 5.000 espectadores que venían de todos lados. Gigantesca, ¿no? Gigantesca, gigantesca. Una caverna prehistórica del Milodón, que es un megaterio, un perezoso gigante desaparecido. Un oso, una especie de oso gigante, ¿no? Son esos perezosos que se extinguieron con la llegada del hombre, animales que se defendían con su tamaño hasta que llegó el ser humano, entrando por el Bering o por el Pacífico. Y hoy no se puede hacer en la caverna por razones de sentido común, porque andan pisoteando material arqueológico, claro, y geológico. Pero un festival maravilloso. Y ahí uno, sí, ve que esta cosa que es la patria grande, ¿no? Donde, claro, Cuyo y la Patagonia son parte de ese territorio común, como Formosa y Corrientes son parte de otro territorio, claro, común, ¿no? Exacto. Y esto es lo que, bueno, yo recomiendo a aquellos porteños que por ahí no han viajado lo suficiente, que lo hagan, porque van a descubrir que la patria es grande en serio, ¿no? Y es más grande, enorme, que las fronteras de la Argentina. Enorme, nuestra patria es enorme y rica. Uno no tiene conciencia, a veces se olvida de que la geografía portentosa y generosa que tenemos. Viví una experiencia magnífica que fue el acuerdo de Maipú que firmaron la presidenta Cristina y Bachelet, sí, en la última etapa del primer gobierno. Del primer gobierno de Michel. Y allí Michel dijo algo dijo, Chile es un milagro. Un milagro. Sí, y uno lo descubre cuando va llegando a Santiago y ve ese territorio, que es un territorio que desde el punto de vista climático tiene muchas adversidades, ¿no? Sí. Es decir, no es una pampa húmeda, es zona sísmica, y no obstante, bueno, sobre eso ha construido un gran país. Y ¿vos lo sentís eso de lo milagroso de Chile? Sí, Chile, hay un libro de Joaquín Eduard Bello, creo que es el autor, que se llama Chile, una loca geografía, y creo que esa adjetivación le viene bien. Es una loca geografía, es una geografía muy adversa que hace que de algún modo los chilenos nos sintamos una cierta insularidad, nos asumimos como isla, entre el Pacífico que es bravo, que es un océano hermoso pero bastante severo, y la cordillera, que es una natural frontera
que por suerte, desde el punto de vista de los afectos y de los intereses y de la conciencia de nuestros países, se está diluyendo, se está disolviendo esa frontera, pero físicamente es muy fuerte. Y además somos un país precisamente que vivimos entre los maremotos y los terremotos. Un país con cierto humor fatalista, de ahí viene un cierto escepticismo con respecto a la vida, pero con una gran conciencia y amor por el territorio que pisamos. Como isleños que somos virtualmente, de algún modo se galvaniza el alma de la gente en una conciencia nacional que a veces puede ser también antipática, porque somos muy nacionalistas los chilenos, pero yo creo que obedece a esa especie de aislamiento geográfico que tenemos, ¿no? Sí, Bachelet habló de milagro y habló de tenacidad, porque en realidad que son palabras que, digamos, no es tan milagrosa la actitud, sino que es una tenacidad. Se me ocurría aquello de Marinero en tierra, de Neruda, ¿no? Así es. Que tiene que ver con que el mar es inestable, como estás definiendo ese territorio. La tierra, claro. Cuando pasás de este lado de la cordillera, ya no es posible una definición tan estricta, ¿no? Porque entrás de este lado y tenés los cuyanos, pero avanzás hacia el Atlántico y tenés la mediterraneidad de Córdoba y luego llegás a Buenos Aires. Y no te voy a preguntar por todo eso, sí por Buenos Aires. ¿Cómo se ve Buenos Aires con esos ojos de 1975? Se sigue viendo como una metrópoli impresionante, con una arquitectura. Yo en mi infancia, yo empecé dibujando, yo quería ser dibujante, artista plástico, y de ahí una cierta afición también por la arquitectura. Y te decía al comienzo de la conversación nuestra que yo fui un flaner desde adolescente sin saber qué era ser un flaner, un caminante de la ciudad, un caminante gozoso de la ciudad. Y eso que lo aprendí en Santiago de Chile, lo disfruto hasta el día de hoy. Ya van a ser 40 años que disfruto de caminar la ciudad de Buenos Aires y descubrir cada cúpula en el centro viejo de Buenos Aires, descubrir fachadas, puertas, molduras, columnas. Y es una ciudad fascinante que yo creo que de tanto maltratarla, creo que no nos damos cuenta de que estamos maltratando una obra arquitectónica y un trazado de una ciudad increíble, que yo creo que de alguna manera uno no puede dejar de recordar a Haussmann, al que diagramó la ciudad de París. El que hizo las grandes diagonales. Las grandes diagonales. Que se imitaron en pequeña escala. Pero bueno, en el año de la década del 30, ¿no? Con la diagonal sur, la diagonal norte, el obelisco, la 9 de julio, pero en una escala menor. Menor, sí. Entonces, bueno, es una ciudad fascinante, pero definitivamente los más fascinantes son los habitantes, con los cuales uno como porteño ya se pelea todos los días, los ama y los detesta yendo y viniendo, ¿no? Los detesto a los porteños cuando maltratan la ciudad, cuando la ensucian, más allá de las autoridades que nos toquen en suerte, que la traten bien o la traten mal, la deformen o la transformen o la conserven. Ahí detesto al porteño que maltrata su ciudad, pero amo al porteño que hace un elogio definitivo de la amistad, un elogio definitivo porque es algo que lo define al porteño. Eso sigue siendo conmovedor para mí, ver en el gesto de la vecindad, la buena vecindad, el compañerismo, ciertos valores que se conservan y que se enaltecen, ¿no? Poniéndolos en la práctica cotidiana. Eso es lo divertido, lo anarco que es el porteño, lo desenfadado, al lado de los chilenos que somos pudrosos, vergonzosos, con un terror abismal al ridículo, con un terror abismal al no aparecer correcto. Sí, correcto, esa es la palabra.
¿Te gusta el tango? Mucho. Y me da mucha vergüenza no saber bailarlo, porque a esta altura yo tendría que bailar un poquito. Bueno, eso le pasa al 98% de los porteños, Sí, así que ¿no? no te preocupes. Aunque no hay duda que tiene un auge el tango, pero es un auge de resistencia, ¿no? Es un auge. Me encanta estar hablando con vos y no estar hablando solo de actuación, porque supongo que en todas las entrevistas te hacen hablar de actuación y por supuesto no vamos a eludirlo, pero me gusta mucho recuperar esa mirada tuya, ¿no? Tan original, tan particular. Ah, bueno, gracias, gracias. La última vez que estuvimos sentados juntos, nos hemos visto muchas veces, ¿te acordás? En un avión. En un avión. Sí. Es una historia. Es una historia. Sí, haciéndola breve les cuento la historia, no se la voy a contar a él que la Pero conoce. tu versión, yo después de la Sí, mía. sí, claro. Porque yo sé la mía- versión profunda, sí, la versión es el año 89. más o menos. Invitados al Festival de Cine de La Habana, en donde íbamos una delegación bastante grande de acá, recuerdo a Ricardo Alac entre los invitados. Y como suele ocurrir en el Festival de La Habana con los amigos cubanos, no nos dieron el pasaje fechado, la vuelta, el regreso. Eso hay que tramitarlo allá en medio de todo el avatar, el trajín del festival. Y me encuentro con Jorge En un Ezeiza prehistórico, ¿no? en una esencia prehistórica antes de embarcar. Y preocupado me preguntan, che, yo no tengo la fecha marcada en el pasaje, el regreso. ¿Cómo se...? No, es lo que se acostumbra. Yo ya había ido 1 o 2 veces a La Habana. Entonces le digo, no te preocupes, llegando allá tú haces el trámite y te ponen la fecha No, porque yo tengo que volver el lunes a grabar un publicitario. Sí, no me a acuerdo. filmar. Tenía algo que no podía... Un compromiso. Entonces... Me convenciste y subí. Por un rato lo convencí. Me convenciste por un y subí rato, al avión. Por un rato. Después, ya embarcados, una vez ya a punto de... No embarcados, sino ya pasamos ¿Dentro la del policía. avión? No, pasamos policía y volviste a preguntarme, preocupado. Yo dije, bueno, qué tipo obsesivo ya le dije, ya está acá, qué diablo que se la juegue. No terminó allí, nos embarcamos y terminamos sentados pasillo de por medio y me vuelve a decir, che, yo creo que no llego, estoy preocupado, me voy a bajar. ¿Cómo te vas a bajar? Sí, me voy. Y se levanta y va a buscar al comandante, no sé, No, el comisario. al comisario de a bordo y sale de la nave y el comisario vuelve a preguntarnos, ¿no habrá dejado un paquete, un bolso el señor que bajó? Entonces ya todo el mundo preocupado de alguien que intempestivamente se bajaba del avión. No está permitido. No. En realidad, cuando uno se baja del avión, hay que hacer el control de equipaje despachado, porque el procedimiento de cualquier terrorista es subir al avión, dejar la bomba y bajarse. Claro. Entonces, aunque uno diga, bueno, este señor es tal, yo lo conozco, no sirve de nada, hay que seguir un procedimiento. Pero claro, que tuve como una especie realmente era un problema si no volvía. No, estaba y me muy acuerdo que yo sabía por otros, yo después estuve en La Habana 6, 7 veces, paradójicamente más en la Feria del Libro que en el Festival de Cine. Ya. En el Festival de Cine 2 veces premiaron mis películas en ausencia. Esa vez fue una de que fue esas el premio al te público. perdiste. Sí, premio al público. Bueno, esa fue la historia, pero me Esa acuerdo fue- pero la que historia- le compliqué a la vida a todos. Porque... No, lo peor de todo fue que nos miraban mal a quien habíamos tenido alguna relación, que habían visto que éramos amigos, conocidos. Nos miraban a nosotros con sospecha y con desagrado a la gente. Y durante 4 horas, hasta la escala que hicimos en Caracas, yo viajé aterrado porque imaginé que esta era la intuición de alguien que sabía que iba a haber una tragedia aérea y el único que se había salvado. Entonces veía la revista, los semanarios, con las cenizas del avión, las fotitos en unos círculos de Lo más todos los lindo. pasajeros muertos y el único que se salvó, Jorge Escocia. Yo imaginaba todo ese panorama horrendo. Recién después de la escala de Caracas me pude tranquilizar. Y lo que más me gusta a mí es viajar en avión. Es el lugar donde descanso más, donde estoy aislado del mundo, donde bueno. Así que, bueno, vamos a un corte y seguimos volando. Seguimos volando, ok.
Bueno, no es el Actor Studio, en realidad el Actor Studio nos copió a nosotros. Sí, me imagino. Bueno, no es el Actor Studio, en realidad el Actor Studio nos copió a nosotros. Sí, me imagino. Y nuestros alumnos no son de una sola institución, es mucho más rico nuestros acompañantes, porque son invitados, no son invitados, ya son de la casa muchos, porque son de varias instituciones, de la Universidad Nacional de San Martín, de Comunicación Audiovisual, de la UBA Diseño de Imagen y Sonido, de curso de Cine y Expresión Audiovisual de la Escuela Don Bosco, de Dirección de Cine del SICA, de Psicología de la UBA y de Artes Visuales del IUNA. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Sí, yo acá tengo una pregunta. Bueno, te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo repercutió en tu carrera la película La Historia Oficial? Eso es una de las medallas que siento que llevo, que me ha regalado mi oficio de actor. Haber trabajado en una película la primera película argentina que da testimonio del horror recién pasado de la dictadura en aquel momento. Es una película que se filmó el año 85. 84 me parece. 84, 85. Muy cerca de la vuelta a la democracia. Sí, sí. No es 84, es 85. Claro, por eso es el primer testimonio que se da a través del cine, de ese horror que acaba de concluir, ¿no? Y del que estábamos recién empezando a salir. Aparte de eso, fue la primera película hispanoparlante premiada por el Oscar, incluso antes de que ganara un Oscar la cinematografía española. Con Garci creo que gana un Oscar, ¿no? Con José Luis Garci. Sí, con Luis Volver a empezar. Volver a empezar, sí. Bueno, La Historia Oficial obtuvo el Oscar, o sea, un reconocimiento universal de algún modo para la industria cinematográfica. Entonces, pero fundamentalmente haber sido del equipo que dio testimonio de ese horror del cual recién empezábamos a salir, es tal vez el máximo halago y orgullo que siento de haber estado en esa película. Y como yapa, como agregado, después yo me enteré que el rol que juego ahí en la película, el del profesor mendocino que interpreto, fue pensado para mí, por eso lo acomodaron, lo hicieron mendocino, para que de alguna manera calzara mi acento y mi tipo físico en este personaje, lo cual, por cierto, me halagó mucho que hubieran creado el personaje pensando en que yo lo iba a interpretar. Después hiciste Made in Argentina, ¿no? Se dice Made, la película es conocida como Made in Argentina porque esa es la... Sí. Que ahí hace de porteño o de bonaerense, digamos. De porteño, que fue previamente una obra de teatro, Made in Lanús. Made in Lanús. Y que Juan José Jusí decidió llevar al cine. Y también esa es otra película que a mí me llena de satisfacción íntima por el aspecto que tú señalas de haber, por primera vez, haber interpretado en el teatro, primero Made in Lanús, después de 14 años de vivir ya en Buenos Aires, a un porteño que estaba aterrado. Me acuerdo que Brandoni fue compañero de escena junto con Marta Bianchi y Leonor Manso, pero Brandoni, por ser una especie de ser caldo concentrado de la porteñidad, lo tenía como guía, le pedía ayuda a él cuando se me escapara alguna chilenada, ¿no? Y en Made in Lanús creo que también siento que una gran realización, porque de algún modo es un clásico ya del cine argentino, Made in Lanús, que se exhibe por lo menos 10 veces al año en algún canal de recuerdos, o en el Inca o en el canal de la televisión pública, ¿no? Sí, es un
una alegría haber estado en esa película. Ahí que, bueno, queda claro en tu experiencia la diferencia entre actuar en teatro y actuar en cine. ¿Qué cosas marcas como diferentes? El lente, obviamente, aunque ahí fue bastante confuso. Yo veo la película y me noto muy teatral porque estábamos haciendo, fue muy singular la experiencia que vivimos, porque hacíamos la obra todos los días de martes a domingo en el Teatro Ateneo y durante el día filmábamos la misma historia, las mismas escenas casi. Entonces había ya, después de más de un año de estar haciéndola en teatro, una manera de expresar los textos que era difícil escaparle a lo teatral. Yo, por lo menos en lo particular, me autocritico en la versión cinematográfica un exceso de exuberancia en la expresión que venía de esta función diaria que hacíamos de la obra de teatro. Pero yo creo que la diferencia fundamental es que en el teatro tú te puedes expresar, hay actores, digamos, con un gran histrionismo, una gran intuición, y no necesitas una comprensión cabal de lo que se está haciendo. Hay gente que naturalmente, leyendo un texto, ya encuentra el tono. El cine yo creo que exige actores inteligentes, que comprendan la situación, porque el cine lo tenés de pronto acá, en primer plano, y es la mirada la que te dicta lo que está pensando, lo que está pasando o sintiendo ese ser interiormente. Claro, el cine es, alguna vez alguien explicó que es como si te movieran la butaca del teatro, de la sala permanentemente, porque en el primer plano tenés la butaca al lado. Claro, exacto. Y eso cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Es decir, el tipo de lente, los actores con más cancha, con más experiencia, preguntan, ¿qué lente estás usando? Exacto. Si estás en un plano corto ya las manos no van a... Porque no es la posición de la cámara, sino el tipo de lente. El tipo de lente. Si es plano, tipo de si es un plano americano, tú sabes más o menos que tiene todo el cuerpo prácticamente para expresar lo que quieres contar, ¿no? Bien, tenemos tantas preguntas, pero vamos a priorizar las de nuestros invitados, como dijiste. Sí. Sí, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿cómo cree que afectaría, si es que afecta, el hecho de que, por ejemplo, un actor de teatro que se formó durante mucho tiempo en esa profesión, incursione en la actuación de cine? Si cree que hay algún cambio, alguna diferencia. Es lo que hablábamos recién. Claro. En el teatro uno está en un permanente plano general. Para el espectador uno está de cuerpo entero. Aunque hay momentos que tienen que ver con la actuación, que de repente la actuación en el teatro también puede ser muy concentrada, puede ser muy interior, y que uno siente el lente acá, que de repente en el espacio un actor se puede quedar quieto, inmóvil, sentado o parado, y toda su expresión puesta en la palabra. Y ahí de repente uno siente que hay un primer plano, que uno tiene capturado al público, si lo ha conseguido, por única virtud del decir, del expresar vocalmente, no porque haya un desplazamiento de pasos, de caminos, de corrida, de gestualidad. Pero en general se cuenta con el cuerpo y el espacio y la voz para la expresión. En el caso del cine, muchas veces el diálogo es escaso, uno valora el cine, entre otras cosas, por eso, ¿no? Cuando no es eminentemente discursivo. Entonces, ahí es donde cobra importancia la mirada. Y la mirada no puede estar vacía, no puede ser una mirada perdida. La mirada en el cine da cuenta de la comprensión que el actor tiene de lo que le está ocurriendo al personaje. La otra diferencia es que también en el cine está quebrada la continuidad dramática. Exacto, claro. En el teatro, principio, desarrollo y fin, en continuidad, puede haber un corte al medio, mientras que en el cine el orden se varía de acuerdo a un plan de producción que está determinado por lo económico, por lo material, porque el escenario está disponible
y de pronto se filma la escena 4 y siguiente la escena 32. O a veces la escena 32 primero, por alguna razón, y la 4... Por la ocasión. Tal cual. Claro. Y eso también obliga al actor a mantener una continuidad sí, dentro de él, ¿no? La construcción del personaje es distinta, porque, como dice Jorge, en el teatro la acción es consecutiva. En el caso ideal de que tú seas el protagonista, estás en todas las escenas prácticamente y estamos viendo el arco de la historia, a menos que haya un recurso de raconto, pero que es raro en el teatro. Entonces hay un arco que hace el personaje que tú lo haces desde los ensayos. Vas haciendo el tránsito y sabes cómo vas subiendo, ascendiendo en esta curva y cómo va descendiendo y cómo culmina. De repente, efectivamente, en el cine puedes arrancar por el centro o por el final. Entonces ahí hay que tener un mapa mental. El actor tiene que hacer un mapa mental en el guión, hacer el recorrido y saber en qué estado está promediando la película, por ejemplo, si arranca por ahí la filmación. Y eso es muy difícil. Por eso exige un trabajo no solamente de sensibilidad, de comprensión emotiva, emocional de lo que está haciendo el actor, sino que una comprensión absolutamente intelectual, ¿no? Un mapa muy claro hay que hacer del recorrido del personaje. Sí, el cine es como un gran rompecabezas, ¿no? Un puzzle que está en la cabeza del director, la totalidad. El actor tiene que dejarse llevar, pero donde está en el actor mantener la continuidad de su personaje por más que el orden esté alterado. Es como vivir la vida desarmada, ¿no? Claro, como un poquito esquizofrénica. Sí, es bastante enloquecedor sí, cuando uno... La pregunta con la que más uno bromea es ¿de dónde vengo y a dónde voy? Claro. Que es la pregunta que suelen hacerlos, sobre todo los actores más novatos, ¿no? Exacto. Le preguntan al director, perdón, ¿de dónde vengo acá? Claro, ¿de dónde es? Bueno, otra pregunta. Sí, hola. Allá. Quería preguntarte, ¿qué diferencias notás a la hora de cómo toman la profesión los jóvenes actores de hoy en día y los de tu generación? A los jóvenes actores de hoy en día no los conozco. O sea, los veo cada tanto en televisión o en cine, pero no comparto mucho con ellos por razones obvias, digamos, de generación. A los actores, bueno, en nuestro país hay una natural tendencia a la expresión, lo que hablábamos del desenfado, de lo expresivo, de lo extrovertido que es el porteño, el argentino, digamos, en general. Eso es una gran ayuda. Yo sospecho que la diferencia, porque acá no me consta, la diferencia entre mi generación, o en mi caso en particular, y los jóvenes de hoy, es que llegan a la actuación por otro camino, por el camino de la televisión, por ser espectadores de la televisión, por aspirar a ocupar ese espacio, o por el cine, y más escasamente por el teatro. En mi generación, y en mi caso particular, insisto, yo elegí ser actor porque quería estar arriba de un escenario. Lo demás fue una consecuencia. El cine fue un regalo que me dio la vida, la televisión, esa amplitud que encontré del escenario, pero en rigor de verdad yo elegí ser actor de teatro, decir los textos de Shakespeare, de Beckett En la vida de sueño te toca un parlamento... Algunos parlamentos. Y sí, realmente salís complejo. más que airoso, muy complejo con el hablar el castellano antiguo, ¿no? El castellano arcaico, claro, con Calderón de la Barca, el verso barroco además. En mi caso, que yo no había hecho nunca teatro en verso, a pesar de tener una larga trayectoria como actor de teatro. Y tuve la fortuna de ser dirigido por Calixto Vieito, un director catalán de gran nota en Europa, en esa obra. Pero ya te digo, creo que por esa elección de estar en un escenario repitiendo esos textos es que yo soy actor. Lo demás fue un añadido afortunado que me ha dado la vida. Y creo que esa es la diferencia entre los jóvenes, que yo por eso recomiendo
no doy consejo, pero recomiendo a los jóvenes que vean mucho teatro, porque yo aprendí a estudiar, todo mi aprendizaje pasó por los cursos, por cierto, pero fundamentalmente por ver teatro. Vi mucho teatro, como yo recomiendo ver mucho cine también, ¿no? Que además ver mucho teatro y ver mucho cine es enriquecedor no solo para aprender a actuar, sino para vivir. Exacto. Bien, una última pregunta con el tiempo justo. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wisney, estudiante de SICA. Mi pregunta es, ¿por qué en el cine argentino y en el teatro argentino los actores se gritan mucho? ¿Eso hace parte del conflicto? Gritan. Sí, ¿por qué gritan mucho? Hoy tenemos miradas interesantísimas porque tenemos un entrevistado nacido en Chile, pero también tenemos una participación de distintos países, ¿no? Ahí detecté un acento italiano por ahí, otro latinoamericano, haitiano en este caso. ¿Por qué gritamos? Yo creo que porque somos gritones. No lo dice por vos, lo dice, ya sé. Por ahí tiene que ver esta pregunta con la anterior. Sí, no, pero yo creo que, pienso que hay una manera de expresarse, en particular de los argentinos, que está vinculada inevitablemente al italiano, que es de una expresión amplia. Yo me acuerdo haciendo una temporada en París, en el Teatro Odeón, habíamos varios argentinos, una noche nos juntamos que estaba Luis Puenzo trabajando en París en ese momento, compaginando una película, y La otros Peste amigos. sería. La Peste. La Peste, estaba compaginando La Peste. Y bueno, y una noche nos fuimos al Polidor, un restaurante legendario ahí del barrio latino. Y entramos conversando y de pronto advertí que dos parroquianos que habían, dos franceses obviamente, miraron así con un poco de molestia y dijeron, italianos, ¿no? O sea, sonaba el canto y la expresión a italiano. Yo creo que de ahí debe venir esa cosa que me parece a mí tan fascinante y saludable, que es la de expresarse con amplitud y con desenfado, ¿no? Bien. No sé por qué decir que gritamos, che. ¿Qué te pasa? Yo creo que el modo de hablar empieza ya con un che, que es un grito. Sí, ¿no? que es una especie de un llamado de atención, ¿no? Bueno, Patricio, como en todas las buenas visitas a nuestro programa, nos quedan un montón de preguntas, las dejaremos para la próxima vez. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Y estás acostumbrado a la despedida, que son aplausos. Bueno, gracias. Muchas gracias.